Ya vimos todos los regímenes aplicables al personal universitario, docentes, no docentes, universitarios privados, preuniversitarios, investigadores, hasta. Ahora hemos visto, los he mencionado, las movilidades, tenemos distintas movilidades aplicables. Bueno, la movilidad en sí misma ya es un grave problema y acá nos enfrentamos siempre a las desinformaciones que nos dan, ¿no? Ustedes están viendo que este es un tema muy complejo y a veces es muy difícil de abordar desde los medios de comunicación. A veces en un clip de 5 minutos, de 10 minutos, de 2 minutos, es imposible tratar estos temas para que se comprendan. Entonces existe muchísima desinformación. Sumemos a los funcionarios de los distintos gobiernos que a su turno defienden o critican las distintas reformas, entonces termina siendo bastante complicado. La idea entonces es que tratemos de entender un poquito mejor esta situación, por eso me voy a detener algunos minutos, para explicar toda la problemática de la movilidad. ¿Para qué? Para que lleguemos a las movilidades especiales, que es un poco el eje de este encuentro. La movilidad, nosotros en Argentina, el sistema actual, nace en el año 93, 94, con la ley 24241. La primera ley de movilidad, y lo digo entre comillas, sabrán por qué, nosotros tuvimos, es la ley 24463 de solidaridad previsional. Yo les dije que era un eufemismo, ahora les explico por qué. Esa primera ley, que estuvo vigente entre el año 95 y el 2009, establecía que la fórmula de movilidad o la movilidad que iban a recibir los jubilados debía dictarse por el Congreso de la Nación la oportunidad en que se aprobase la ley de presupuesto anual de cada ejercicio. Es decir, el Congreso tenía que dictar la movilidad en la ley de presupuesto anual. Sucede que durante todo ese lapso en que el Congreso tuvo a su cargo esa potestad, nunca hizo uso de esa potestad. ¿Qué significa esto? El Congreso durante esos casi 15 años nunca dio la pauta de movilidad para la jubilación. Remarco, nunca. Ok, hagamos algunas aclaraciones. Entre el 95 y el 2001 prácticamente no hubo inflación, entonces prácticamente no fue necesario el dictado de la movilidad por este mecanismo. Pero todos saben lo que ocurrió entre el 2001 y el 2009. Explotó la inflación, estallido social, etc. Entonces, en ese periodo, que es donde verdaderamente hizo falta que se dictase una pauta de movilidad, no se dictó. El Congreso no hizo uso de esta opción. ¿Qué sucedió entonces? La gente se volcó masivamente, los jubilados se volcaron masivamente a tribunales y sale el famoso fallo Badaro. Seguramente los que ya están entrando en edad jubilatoria ya empiezan a conocer algunos de estas cuestiones que tienen que ver con la jerga de lo previsional. El fallo Badaro, en realidad se trata de dos fallos. Veamos de qué se trata. Como el Congreso no hacía uso de esta facultad que tenía de dar la movilidad, la Corte exhorta al Congreso a que dicte una pauta de movilidad para los jubilados y que la dicte en un plazo razonable. Bueno, pasó 1 año y medio, no dictó la pauta de movilidad, y entonces la Corte Suprema dice, bueno, nosotros vamos a determinar la movilidad. La movilidad entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 es de 88,6%. ¿Cuánto fue la movilidad que dio el Congreso en ese periodo? 0. ¿Cuánto es lo que dictaminó la Corte? 88,6. Ok, en el interín, el año 2004, ya la situación social era dramática, el Poder Ejecutivo dicta un solo decreto, un DNU, por el cual aumenta un 10% solo las jubilaciones mínimas. Pero resulta que don Badaro, que es la persona que accionó en la justicia, no recibió ese aumento porque no era de las jubilaciones mínimas. Entonces, acá estamos viendo cómo el Estado se comió la actualización de las jubilaciones durante todo ese periodo. Recién en el año 2009 sale la ley de movilidad, ley 26417, ya vamos a ver qué pasó. Pero en el interín, luego de los fallos Badaro 1 y 2, el Estado, el Poder Ejecutivo de ese momento, sigue dictando DNUs. Dictó 2 o 3 DNU, uno en el 2007, otro en el 2008 y otro en el 2009, pero sin sujeción a pauta de movilidad alguna, sino movilidades de manera discrecional y siempre dando más movilidad a las jubilaciones bajas que a las medias y altas. Por lo tanto, se afectaron todos los principios y garantías que vimos al principio de nuestro encuentro. Se afectaba la proporcionalidad, la sustitutividad, el mayor esfuerzo contributivo, todo lo que hemos visto. Y los mayores afectados fueron los que ganaban por encima del umbral de una jubilación baja o mínima. Claramente, si ustedes estuvieran dentro de este universo, ustedes serían hoy los afectados. Y este fenómeno de la movilidad por DNU
que es discrecional, que provoca el achatamiento de la pirámide de las jubilaciones, lo vimos nuevamente en el 2020. ¿Sí? Ahora ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces a raíz de todo este problema, sale la ley de movilidad en el año 2009, la ley 26417. Ahora, vamos a hacer una definición genérica, después la vamos a desmenuzar. Todas las fórmulas de movilidad, empezando por esta y las que siguieron, incluso la actual, técnicamente son razonables, son razonablemente buenas, tendrán sus pros y sus contras. El problema es que la forma en que el Estado argentino las ha aplicado conduce a los problemas. Es decir, en la aplicación, fórmulas que teóricamente son correctas o son razonables, producen daño a los jubilados. Todas las fórmulas. Entonces, la forma en que el Estado las aplica es lo que genera el problema. Veamos entonces. La primera fórmula de movilidad concretamente que tenemos en nuestro país es la de la ley 26417 del año 2009. Esta fórmula incluía los recursos tributarios del ANSES, los salarios, ustedes ven ahí W, salario en la fórmula, la palabra inglesa wage, R son los recursos totales del sistema. No vamos a detallar la fórmula, pero eso es lo que se incluía en la fórmula. Esta fórmula se dijo a su favor que durante el tiempo de su vigencia, es decir, hasta el año 2018, esta fórmula pagó mejor movilidad que la jubilación. Entonces uno comparaba la inflación con la jubilación y decía, bueno, esta fórmula fue un poquito mejor. En aquel momento se cuestionaba eso, pero hoy sabemos que el INDEC estuvo intervenido todo ese tiempo y la inflación medida por el INDEC estaba artificialmente baja. Entonces, por lo tanto, esa comparación es una falacia. Eso por un lado. Segundo punto a considerar. Si bien esta ley, como dijimos, es razonablemente buena, en su formulación, cuando nosotros calculábamos RT y R, que son los recursos tributarios y los recursos totales del ANSES, perdón, la R, no la RT, la R, nosotros calculamos R, que son los recursos totales que van al ANSES, se calcula dividiendo la cantidad de ingresos sobre la cantidad de beneficiarios. El tema es que, al hacer esta división, por vía reglamentaria, la letra chica de la letra chica, que yo les mencionaba hace un rato, no dividía la masa total de recursos por todos los jubilados del sistema, sino que sacaba de esa masa de jubilados los que tenían moratoria, es decir, los que se jubilaron sin aporte. Entonces, a grosso modo, no da lo mismo dividir 10 en 5 que dividir 10 en 3. Claramente, entonces, artificialmente la fórmula paga un poquito más. Básicamente, estos son los problemas. Ahora, tercer problema que tenía esta fórmula es que no era transparente. Esta fórmula, ¿qué problema tenía? No se publicaban nunca de manera oportuna y completa las variables que se consideraban para el cálculo de esta fórmula. De esta manera, ni la justicia, ni los expertos, ni los auditores pudieron nunca establecer una pauta de confiscatoriedad para impugnar válidamente esta fórmula. Entonces, por todos estos problemas, es que se llega a afirmar, claro, pero esta fórmula no tuvo declaraciones de inconstitucionalidad fuertes en contra, no llegó un fallo grande de la Corte que la declarara inconstitucional. Es cierto, pero por todas estas cuestiones que en algún momento podrían haber llegado, si se cambiaba, si se transparentaba el INDEC o si se transparentaban los datos, bueno, no importa. Se llegó entonces a un problema. En el mismo momento que se aplicaba la fórmula, explotaron los beneficios sin aporte por las moratorias. Entonces generamos mayor cantidad de beneficiarios con los mismos recursos totales y tributarios, pero en la fórmula desglosamos los que no tenían aporte. Por lo tanto, artificialmente daba un poquito mejor la fórmula. Entonces, es una trampita que en ese momento se hizo a favor de los jubilados, pero en contra del sistema. El gobierno siguiente cambia la fórmula porque claramente era impagable. Dijimos, esta nueva fórmula es razonablemente buena, pero al aplicarla, la aplica para ajustar a los jubilados. ¿Por qué? Porque en el empalme entre la fórmula anterior y esta es donde se produce el ahorro fiscal. ¿Cómo es la situación? La fórmula previa, la del año 2009, era de carácter semestral, ¿sí? Y la nueva pasa a ser de carácter trimestral. Acá se suponía, el gobierno en ese momento dijo, bueno, nosotros vamos a domar la inflación, entonces incluimos el pago de inflación para pagar menos. Claramente eso no sucedió, entonces hoy vemos que como la inflación se desbordó, incluso hubiera sido mejor que continuar esta fórmula, porque con esta fórmula hoy estarían todos ganando más, pero porque no controlamos la inflación, o sea que tampoco es un mérito de la fórmula en sí misma, sino del problema socioeconómico que tenemos a continuación. Entonces, ¿qué pasó? En el empalme de la fórmula, cuando se aplica a partir de marzo de 2018, ya estaban devengadas las variables, conforme la fórmula previa, que estaba derogada, para aplicarse en marzo de ese año la fórmula vieja, y a partir de junio debía aplicarse la nueva. Claro, esta fórmula, entonces la trampa que hacen acá, la trampa de esta fórmula es que se aplica en marzo y no en junio. Entonces, en vez de pagar
5,71. En marzo de 2018 paga, perdón, en vez de pagar 14,56, paga 5,71. Entonces ahí tenemos 10 puntos porcentuales de ahorro fiscal en detrimento de los jubilados. A partir de ahí la fórmula es buena. Yo dije, si esa fórmula incluso no se hubiera suspendido primero y continuase hoy, todos estarían ganando más. No por virtud propia de la fórmula, sino por la inflación. Está incorporada acá donde ustedes ven IPC. IPC se calcula al 30% y los salarios, que es el RIM. Por supuesto, la forma de pagar estas jubilaciones, como se disparó la inflación, se torna también impagable la movilidad. Por ese motivo, en diciembre de 2019 se suspende la fórmula. Pero tengamos presente lo siguiente. La fórmula, las dos, venían con una secuencia lógica. Más allá del empalme que dijimos que estuvo mal en marzo de 2018, estuvo pésimo, digamos, con claridad, venía de todos modos compensándose la inflación semestre vencido. Es decir, la inflación de este semestre, con esta fórmula o con la otra, la compensamos en el semestre siguiente para el jubilado. Entonces venimos con esa lógica. Pero en marzo de 2020, como ya había en diciembre previo, habían suspendido la fórmula, se habilita en diciembre de 2019 a que el Poder Ejecutivo dicte la fórmula por decreto. Volvemos al mismo problema del periodo 2004-2009, fórmulas discrecionales sin sujeción a ninguna variable que producen el achatamiento de las jubilaciones. ¿Qué pasó entonces? En marzo de 2020 se paga la movilidad correspondiente a la inflación del primer trimestre de 2020, enero, febrero y marzo de 2020. Pero dijimos que la lógica de las dos fórmulas anteriores era semestre vencido, lo que significa que en marzo debían haber compensado la inflación habida para trimestral en el tercer trimestre de 2019. Entonces la fórmula esta, que también nuevamente los DNU podrían tener alguna razonabilidad, porque compensan la inflación, al aplicarla, no están aplicando sobre la inflación pasada que correspondía del tercer trimestre, sino sobre el trimestre en curso. Por lo tanto, a partir de ahí, se omitió o se comió el Estado la actualización por un semestre. Entonces estamos viendo que las tres modalidades hasta ahora estamos en la misma situación. Se vienen comiendo semestres de aumento, lo que produce ahorro fiscal en detrimento de los jubilados. Y además, tenemos un siguiente problema. Todas las variables que nosotros vimos hace un rato y que vamos a ver más adelante, se potenciaron por distintos mecanismos, no por una única movilidad. Y además, a los haberes se les pagó el 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos. Claro, mayor el haber, menor es la incidencia. Entonces, las jubilaciones mínimas crecieron un 12,96, las jubilaciones máximas 3,76. Y a este punto ustedes se estarán preguntando, bueno, doctor, y vamos al punto, vamos al grano, ¿qué pasa con esto? Bueno, acá tenemos los investigadores. Acá, en esta fórmula general, tenemos los investigadores. Entonces, nuestros investigadores, ¿qué pasaba con esta? Tenemos la fórmula suspendida, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con la simultaneidad donde se aplica también la fórmula general? Bueno, ahora vamos a ir viendo esos detalles. Rápidamente quiero llegar a la última fórmula. Nuevamente, luego de las suspensiones por el año 2020, la comisión finalmente aprueba, luego de una prórroga, la nueva pauta de movilidad. Pero fíjense la cosa. Nosotros tuvimos, recuerdo en 2020, toda la pandemia, la ley, el año diciembre de 2019, le daba mandato al Poder Ejecutivo por 180 días, es decir, hasta junio de ese año, para dictar movilidad por DNU. Sin embargo, por otro DNU prorroga esa posibilidad por 6 meses más hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, ¿por qué hace esto el Poder Ejecutivo en ese momento y por qué se lo critica? El Poder Ejecutivo dice, no, estamos en pandemia. No hay ninguna variable lógica y confiable que podamos usar para dictar una movilidad en este momento. Claro, claro, dijeron algunos. Pero, acto seguido, aparte decía, el gobierno en ese momento decía, pero aparte no está funcionando el Congreso. Claro, claro, decían algunos. Y los otros decían, momento, el Congreso sí estaba funcionando de manera virtual. Es más, en ese mismo momento sancionó la ley de alquileres. La ley de alquileres que tiene entre sus variables IPC y RIPTE, los mismos de la fórmula suspendida. Entonces, digamos, ¿cuál es la lógica? El contenido, el contenido constitucional de las jubilaciones es el mismo contenido constitucional de la protección de la vivienda. O sea, estamos hablando de dos derechos básicos, elementales humanos, como la vivienda y el carácter alimentario y la jubilación. Y
el gobierno en ese momento entiende que para esas variables, para una cosa sirven y para otras no, lo cual torna irrazonable esa prórroga por DNU, máximo cuando el Congreso en definitiva estaba funcionando y sancionó la ley de alquileres. Bueno, por ese motivo es que se declara inconstitucionalidad la prórroga de esos DNU, más allá de que en los empalmes, como vimos en marzo, también es inconstitucionalidad, pero por otro motivo. Entonces, vamos viendo, tenemos Badaro en el principio, tenemos fórmula poco transparente en el medio, tenemos un empalme malo, tenemos acá un semestre omitido, una prórroga inconstitucional y llegamos a la ley 27609 de marzo del 2021. Acá también tenemos problemas, y eso lo vamos a ver en el tema de los investigadores fundamentalmente, pero también existen otros problemas. Nuevamente, la fórmula es razonablemente buena, pero ¿cómo la aplica el Estado? Y la aplica de manera tal que en su primera formulación ya complica a los jubilados. Y al mismo tiempo establece un tope en contra de la manda legal. La ley 27541 de diciembre de 2009, que le dice al Congreso que dicte una norma de movilidad, perdón, le dice a la Comisión cómo dictar la pauta de movilidad nueva, dice que la pauta de movilidad debe permitir a los jubilados participar de las riquezas de la nación. Participar de las riquezas de la nación. Sin embargo, esta fórmula, ustedes lo ven allí, en el último corchete, tiene un tope. El tope de los recursos. Es decir, cuando al Estado le va mal, a los jubilados le va mal. Lo cual es lógico, está bien. Pero cuando les va bien al Estado y recaude más, vamos a tener un tope en los beneficios. Entonces, ese tope implica una contradicción con la norma que le da origen a esta pauta de movilidad jubilatoria. Al mismo tiempo, entonces se contradice con los mandatos que la propiciaron. Y por otro lado, como dijimos, mantiene esa lógica de haber omitido un trimestre o un semestre porque hay distintas discusiones técnicas. Básicamente, repasemos. Todas las normas de movilidad tienen sus problemas. Son todas razonablemente, técnicamente se pueden sostener, podemos tener una biblioteca a favor y una en contra, eso no es el problema. El problema es que para aplicarlas el Estado probó a los jubilados. Indudablemente. Y uno dice, y a ver, doctor, ¿usted por qué está tan seguro? Por los resultados. Porque aquí cuando vemos los números de aquel que se jubiló en aquel momento y cuánto está cobrando hoy, lo cotejamos con cualquier variable, sea RIPTE, sea dólar, sea IPC, sea lo que ustedes quieran, todos los jubilados perdieron. Y al mismo tiempo, si nosotros hacemos la contrafáctica, el que le interesen los números, nosotros en el estudio nuestro hacemos la serie, cómo hubiera sido la movilidad con tal fórmula, cómo hubiera dado con tal otra, como son números objetivos, oficiales, se puede calcular fácilmente, y en la comparativa saltan a la vista todos estos casos. Ahora, hemos llegado entonces al punto actual, y ahora, acá es donde yo quería venir. Tenemos distintas movilidades. La general, que ya dijimos que se aplica para los investigadores, se aplica para las simultaneidades, y tenemos fórmulas especiales para los distintos regímenes. Los docentes del decreto 137 tenemos RIP-DOC. Los docentes universitarios tenemos RIP-DUN. Estas dos son fórmulas, sino que se calculan en base a salarios, a evolución salarial. Son motores de movilidad de corte salarial. Luego tenemos la fórmula general, que es una fórmula compleja que incluye varias variables, que es la que vimos recién, que se aplica a los investigadores y científicos. Pero tenemos presente, los investigadores se han regido siempre por la pauta de movilidad del régimen general, salvo en una ocasión, marzo de 2020. ¿Qué pasó en marzo de 2020? Fórmula suspendida, movilidad por DNU. A las movilidades generales les dieron 2,3% más 1.500, lo vimos recién. Pero a los jubilados investigadores les dieron 9,38. ¿De dónde salió ese 9,38? Es la evolución del RIPTE del tercer trimestre de 2019. ¿Por qué se les mencioné? Porque lo que le pagaron a los investigadores y científicos en marzo de 2020 es testimonio de la omisión de la fórmula por DNU general. ¿Qué dije yo hace un ratito? Que al pagar los DNU de marzo de 2020, lo que debían compensar era el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, compensaron el primer trimestre de inflación de 2020. Acá tenemos un testimonio de que lo que yo estoy diciendo es correcto, porque a los investigadores le compensaron, que estaban dentro de esa fórmula general, le compensaron con RIPTE del tercer trimestre de 2019, que arroja ese 9,38. A partir de ahí vuelven a la fórmula general. Entonces vamos encontrándonos con todas estas cuestiones que también se traducen en problemas. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el RIP-DOC? Rápidamente. Dijimos que es una fórmula de corte salarial. Esta fórmula era semestral en su origen, a partir de este año se paga de manera trimestral.
marzo, junio, septiembre, diciembre. Antes, marzo y septiembre. ¿Cómo se calcula? Tomamos la masa de remuneraciones de todo el sector docente, está amparado dentro del decreto 137. Pero acá, cuidado, hagamos una salvedad. No son todos los docentes del país. Son los docentes de esas 11 jurisdicciones que no han transferido su régimen previsional a la Nación. Es decir, para sacar RIPDOC, si bien es un índice salarial, vamos a promediar los salarios de los docentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los de Santiago del Estero. Claramente unos ganan más que otros y claramente el promedio va a ser diferente. Entonces ahí es donde aparecen los primeros problemas. Doctor, mi salario no representa el 82% del sueldo del activo de mi jurisdicción actualmente. Se ha ido distanciando. Claro, si vos sos de Ciudad Autónoma, el promedio te tira para abajo, vos cobras por encima del promedio, pero entonces como el promedio te tira para abajo, tu jubilación evoluciona un poquito por debajo. Entonces, a lo largo del tiempo, esa relación de 82% que vos tenías con el sueldo de tu activo, se perdió. Ahora, ¿cómo se calcula? Masa de remuneraciones de todo el sector docente, ya dijimos, de todas las 11 jurisdicciones. Lo dividimos por los cargos docentes, cargos no personas. Dividimos los 45.382.000 pesos sobre los 382.000 pesos de cargos. Eso nos da un salario promedio. La evolución del salario promedio con relación al periodo previo es lo que nos marca el RIPDOC que se aplica en el semestre siguiente, en el trimestre siguiente a partir de este año. Estamos, antes el corte se hacía semestral, ahora se hace de manera trimestral. Entonces es la evolución salarial. Y acá nos salta otra cuestión. ¿Quiénes son los docentes que están incluidos acá? Dijimos, todos los docentes provinciales y demás, y los preuniversitarios. Pero yo les acabo de decir que en el promedio no entra en la paritaria salarial de los preuniversitarios, porque la paritaria salarial de los preuniversitarios va con la de los docentes universitarios, o sea que el sueldo que cobra un docente preuniversitario está anclado a otra paritaria que no se refleja acá en este índice. Entonces, por ejemplo, los preuniversitarios están recibiendo aumentos que nada tienen que ver con su propio salario. Por lo tanto, se va perdiendo esa relación, esa proporción, esa subjetividad a lo largo del tiempo. Estos son otros de los problemas normativos que tenemos. El RIPDUM es la fórmula que se aplica a los jubilados por la ley 26508. En su formulación original era similar a la anterior, es decir, masa de remuneraciones dividido cargos docentes. Ahora, a diferencia del anterior, que son solo 11 jurisdicciones las que deben informar, acá estamos hablando de 57 universidades nacionales, son 57 organismos que deben informar, lo cual complicaba enormemente la información de manera oportuna. Sumado esto a las altas y bajas de cargos que se producen, sobre todo en algunos meses que son complicados como marzo, que tenemos normalmente las altas y bajas, hacía que el índice fuera rompedero de cabeza para calcular para la Secretaría de Seguridad Social. Por eso en 2018 se cambia la forma de cálculo. A partir de ese momento, directamente, ¿qué es lo que hace Secretaría de Seguridad Social? Le pregunta a Educación cuánto han sido los aumentos que acordaron los sindicatos docentes en la paritaria salarial. Una vez que se informa, esto se acumula hasta el año pasado semestralmente, entonces todos los aumentos de un semestre, se calculaba la evolución de un semestre contra el otro y se pagaba el siguiente. Así funcionaba, entonces se pagaba en marzo y septiembre. En septiembre se pagaba la evolución del primer semestre de ese año en relación al anterior, y así sucesivamente. Ahora se hace todo de manera trimestral. Entonces, esta es la forma de cálculo que tienen estas jubilaciones. Ahora, veamos, ahora que ya vimos toda la parte de movilidad, veamos un poquito qué ha pasado en la histórica. Yo les decía, veamos los números. Esto que podemos hacer, yo acá hago un corte en 2020 porque estaremos muchas horas analizándolo, pero hago del 2020 para que veamos cómo ha ido evolucionando la cuestión. Nosotros acá, ¿qué estamos viendo? Las distintas movilidades, mes a mes en su aplicación y los acumulados y los nominales. Bueno, estamos viendo que por la movilidad general, sobre todo es la más complicada, en corchete está cómo hubiera sido la fórmula si no se hubiera suspendido, cuánto hubiera pagado. Estamos viendo que hay muchas diferencias, lo que se hubiera pagado de una forma y de otra, cuánto fue lo que se pagó efectivamente. Pero ahora comparemos qué hubiera pasado con las distintas fórmulas entre sí. Veamos, por ejemplo, para el año 2022, los universitarios recibieron 88,78, los docentes del decreto 137, 84, y los investigadores científicos 72,47. Ahí tenemos lo que yo les mencionaba hace rato. Vayamos más al grano. ¿Qué pasó en marzo de este año? Acá lo tenemos. Fíjense cómo de a poquito, en
cada medición tenemos alguna diferencia. Los docentes tuvieron 18,69, los universitarios 21, el régimen general, que es el de los investigadores, 17. ¿Sí? Entonces ahí tenemos entre los universitarios y los investigadores 4 puntos y algo de diferencia. ¿Qué es lo que yo les decía al principio? A veces menos es más, tengamos cuidado entonces. Supongamos un docente que se jubiló en enero y podía optar entre investigador y universitario, ya en marzo la movilidad lo deja al revés. Entonces era preferible en ese caso jubilarse con el 82% porque ya en marzo estaba ganando más. Y ahora cuando venga la movilidad de junio, ya sabemos que va a pasar exactamente lo mismo. Y así se van divorciando los índices entre sí. Y vamos a llegar a un acumulado anual totalmente diferente. Bueno, de eso se trata los análisis que hay que hacer. Ahora, tenemos algunos minutos más. Quiero explicar algunos casos prácticos para que entendamos cómo se liquidan los haberes. La ley, vamos a la columna del medio. Una vez que ya sabemos calcularlo, ¿cómo se calcula el porcentaje? Es muy fácil. A un cargo del cese de 20.000 pesos brutos, le aplico el 0,82, me da 16.400 en un solo ítem que es haber. Como a nosotros nos gusta complicarnos la vida, los decretos 137 y 160 tienen otra forma de cálculo. En vez de hacer el cálculo lineal, tal como hice recién, calculamos la jubilación según el régimen general. Es decir, calculamos PBU, PC y PAB. Y a eso le sumamos un suplemento. En un caso será el suplemento docente y en otro caso será el suplemento de investigador. Ese suplemento equivale a la diferencia entre lo que paga la ley general y la tasa de sustitución del régimen. O sea, eso lo tienen ahí escrito. Es bastante fácil con una calculadora. ¿Y por qué nos complica esto? Porque nos va al problema de la liquidación de haberes que vamos a ver. Salter esta. Vamos a ir acá. Los que se jubilan con estos índices, por ejemplo los docentes preuniversitarios, les pasa lo siguiente. Hasta el año pasado, que tenían la fórmula semestral, nosotros vimos en la primera parte de este encuentro que teníamos algunas variables de referencia que se movían por la fórmula general, entre ellas la PBU. La PBU es una prestación básica universal que es una suma fija para todo el mundo por igual. ¿De acuerdo? Pero esa PBU evoluciona según la ley general, mientras que el haber de los docentes evoluciona según RIPDOC. Ahora, como el RIPDOC era semestral, en ese momento se pagaba solo en marzo y en septiembre. Pero el PBU, como se movía por la general, se movía 4 veces al año. Marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en junio y en diciembre? La PBU aumentaba, pero el haber total tenía que quedarse quieto. No tenían aumento los docentes en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Del suplemento docente, ANSES reliquidaba, sacaba del suplemento docente y cargaba en la PBU lo que había aumentado por movilidad. De manera tal que el haber total no se mueve en junio, te sube la PBU y te baja el suplemento docente. Pero esto, como no se sabe explicar, genera reclamos de los docentes que cuando vienen su haber dicen, momento, me bajaron la jubilación docente, mi suplemento es menor. Y esto genera reclamos innecesarios. Aún así, en marzo y en septiembre, cuando sí se mueve el haber docente por RIPDOC, como el RIPDOC va por un lado y la PBU va por el otro, también se producen diferencias más o menos. Por lo tanto, el suplemento docente funciona como variable de ajuste a la hora de liquidar los haberes. Como nadie sabe explicar esto, los haberes son inentendibles, los jubilados terminan por ahí sin entender cómo vienen los aumentos, y generan reclamos, generan consultas, sacan turno en ANSES, y para peor, se les devuelve el rechazo de ese reclamo diciendo está bien liquidado, y la gente se enoja con ANSES, y porque nadie sabe explicarle esto. Entonces es un buen momento para que los sindicatos tomen esta cuestión, digan, momento, no sé si está mal calculado el haber. En estos casos, fíjate que la PBU va por un lado, y lo que te pusieron, lo que te sacaron del suplemento va por el otro. Entonces ahí con los dos índices que conoces, puedes sacar fácilmente las cuentas de acuerdo. Ahora, pasó lo mismo con los investigadores en marzo de 2020, porque dijimos que en marzo de 2020 le pagan la PBU equivalente le pagan la movilidad conforme al 938 que equivale al tercer trimestre de 2019 de RIPTE. Pasaba lo mismo. Como la PBU aumentó solo 2,3% y el haber de ellos tenía que aumentar 9,38%, se produce también esta compensación entre los distintos suplementos para la liquidación. Nuevamente, nadie lo aplica, nadie se lo sabe explicar y para saber. ¿Qué pasa con los investigadores? ¿Por qué surgen estas distorsiones? ¿Qué pasó en marzo de 2020? Volvemos a un mes caótico para el sistema previsional. Y acá nos interesa a todos.
El haber máximo, por ejemplo, subió 3,76. Mientras que el haber de los universitarios subió 30%. Pongamos un número. En febrero de 2020, la jubilación máxima era de 100.000 pesos. 103.000 pesos para ser más exacto. Si yo tengo un ejemplo, un profesor que ganaba 100.000 en febrero de 2020, ese docente no estaba alcanzado por el tope. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como el tope en marzo sube 3,76, el haber máximo pasó de 103 a 108.000 o 109.000. La jubilación de este docente pasó a 130.000 y por lo tanto quedó atrapado en el tope. Estas distorsiones del sistema, general en este caso, impactan en nuestros regímenes especiales, que es lo que yo dije en los primeros minutos de este encuentro. Tengamos presente que nosotros desde nuestros sindicatos no podemos desentendernos de lo que pasa con las jubilaciones generales. Es lo que ocurrió cuando hubo reformas en los últimos años. Total, eso no nos importa, no nos afecta, nuestra jubilación nadie la toca. Cuidado, eso es una falacia, acá estamos viendo, porque a nosotros nos afectan por arriba y por abajo, por el tope y por las mínimas, el impuesto a las ganancias o a las retenciones. Cada vez que a los que tocan la fórmula de movilidad general, prendamos el radar, porque también de manera indirecta nos están complicando a nosotros. Y como vimos, no son solo los investigadores que están dentro de la pauta de movilidad general, sino también los universitarios cuando tienen simultaneidad. ¿Estamos? Ahora, entonces tenemos todas estas cuestiones que considerar. Recuerden, dijimos, seguimos con los investigadores porque acá quiero demostrar otro problema. Dijimos que en marzo de 2020 a los jubilados en general les dieron 2,3% más 1.500 pesos, pero los investigadores les dieron 9,38. ¿Por qué? Porque si le daban lo mismo que los otros, iba a convertirse en el único régimen especial que tenía la movilidad suspendida. Entonces buscaron esta otra alternativa. Pero entonces todos aquellos que tuvieron un alta anterior a marzo de 2020, pagaron los 1.500 pesos, y a partir de ahí esos 1.500 pesos fueron evolucionando por movilidad hasta llegar a febrero de 2021. Entonces esos 1.500 pesos se transformaron en 1.700, 1.796. ¿Qué nos importa todo esto? Cuando viene la nueva fórmula de movilidad, en marzo de 2021, ¿qué es lo que dice? A esa suma fija de marzo de 2020, que yo le fui aplicando la movilidad por DNU hasta febrero de 2020, la vamos a absorber a prorrata. Una parte la absorbemos en la PC, otra la PAP, y una parte la absorbemos en la PBU. Ahí tenemos. A la PBU oficial de febrero de 2021 le teníamos que sumar 563 pesos. Una vez que sumamos eso, recién a partir de ahí le aplicamos la nueva fórmula de movilidad, que es el 8,07 que están viendo de marzo de 2021. Perfecto. Hasta ahí lo entendemos todos y no hay problema. ¿Qué pasó con los investigadores? Como los investigadores que tenían alta anterior a febrero de 2021 no tenían suma fija, porque a ellos le pagaron 9,38, no 2,3 más 1.500, ¿recuerdan? Como ellos no tenían suma fija que absorber, a la movilidad de marzo, a la movilidad general, se le aplicaron sobre la PBU de febrero, lo cual es una locura y una tontería. ¿Por qué? Porque eso te genera dos PBU distintas. Al día de hoy, este error no se ha corregido. Hoy, los investigadores y científicos que se han jubilado con el decreto 160 con alta anterior a febrero de 2021, tienen hoy una PBU que no es la oficial, lo cual es un sinsentido en sí mismo, porque la PBU, por definición, es una suma fija universal para todos por igual. Entonces, hoy los investigadores tienen otra PBU distinta. Tenemos, y es más, los investigadores que se jubilaron después de marzo del 21 tienen la PBU correcta. Los que se jubilaron antes tienen la PBU incorrecta. ¿Cómo se hubiera solucionado esto? Con el mismo mecanismo que vimos de compensación en el suplemento. Esos 563 pesos que debían absorberse en la PBU de aquellos investigadores que no tenían suma fija, los debió haber sacado antes del suplemento para cargarlo a la PBU y a partir de ahí aplicar la fórmula. Es el mismo mecanismo que viene aplicando en otras cuestiones. Nunca lo hizo y hoy entonces tenemos dos investigadores que tienen distinta PBU. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que se anuncia la movilidad, y lo vamos a ver mañana, a los muchachos de CEDIUNCO, cuando les consulten mañana, presten atención. ¿Cuándo te jubilaste? ¿Antes del 21? Porque mañana va a salir la fórmula de movilidad, o se anunciaba ahora esta tarde, y en los próximos días sale en el boletín oficial el valor de la PBU. El investigador googlea, dice, a ver la PBU, a ver mi recibo. No coincide, me voy a hacer un reclamo. No hace falta hacer un reclamo.
está mal liquidado el sueldo, pero estás cobrando lo que corresponde. ¿Por qué? Porque hace liquidar mal las cosas, genera desinformación, genera incertidumbre, y la incertidumbre termina en litigiosidad. Eso tengámoslo presente. Entonces, al día de hoy nos encontramos con miles de estos problemas. Si uno no los conoce, genera reclamos innecesarios. Esto más allá de todos los reclamos que hemos ido viendo, que sí son necesarios, ¿no es cierto? Por último, yo creo que, no sé si avanzar más con la exposición o dejar ya un espacio amplio de preguntas, me gustaría demostrar la incidencia de todo lo que hemos visto hasta ahora en los números. Acá yo hice un estudio que es lo que uno presenta cuando va a un litigio, a un jubilado de los nuestros, de los especiales o que tienen haberes medios y altos. Dijimos hoy que el haber jubilatorio máximo es de 394.000 pesos. La base imponible máxima es de 642.000 pesos. En su origen, allá en diciembre de 2001, la relación existente entre una y otra era del 82%. Es decir, el haber máximo representaba el 82% de la base máxima. Hoy, esa relación no existe, se ha quebrado por todas estas distorsiones que encontramos. Hoy, el haber jubilatorio máximo representa aproximadamente el 62% de la base imponible máxima. Por lo tanto, estamos pagando más tope del que nos corresponde. Nos están descontando más de lo que corresponde porque a lo largo de estas décadas se han venido generando todas estas distorsiones en todas las fórmulas de jubilación, hemos visto, y como son aumentos acumulativos, vienen de arrastre. Entonces a mí me preguntan a veces los clientes, me dicen, doctor, ¿por qué me cuenta a mí el 2001? Yo me jubilé ayer. Está bien, correcto. Pero el haber máximo que están aplicando hoy es aquel del 2001 traído por fórmula de movilidad hasta hoy. Entonces expliquemos esto un poquito mejor. Planteémoslos, ¿qué pasa si yo aplico el criterio de la Corte Suprema al caso Badaro? ¿Cómo fue esto? Cuando tiene el caso Badaro, repitamos, el Estado saca la nueva ley de movilidad en el año 2009, pero ¿qué hace? Trae el haber máximo de diciembre, lo pondera solo por el decreto de movilidad y a partir de ahí le aplica la pauta nueva, pero omite o se come el 88,6% que hubo entre 2001 y 2006, 2002 y 2006, que dijo la Corte. Entonces los haberes máximos nacen confiscados. Esto sucede con la PBU. La PBU trajo la suma fija de diciembre del 2001 hasta 2009 con la movilidad por decreto y a partir de ahí recién le aplica la movilidad. ¿Y dónde está el 88 de la Corte? Entonces ya nacen confiscadas estas variables generales. Ahora, después de esa primera aplicación, donde está el primer ajuste, la primera fórmula, encontramos con que las distintas fórmulas hacen lo mismo. Van trayendo haberes anteriores y los van comiendo. Entonces, hagamos de nuevo esta lógica. En el escenario más conservador, si hoy decimos que se debe mantener esa relación entre la base imponible máxima y el haber máximo, hoy el tope debería estar en 526.000 pesos. Lo ven en negrita ahí en la fila del medio. Sin embargo, está en 394.000, lo que tenemos una diferencia de 131.000 pesos en medio. Hagamos otro análisis. ¿Qué pasa si yo actualizo con el criterio de la Corte, con ese criterio Badaro, el haber máximo? Supongamos yo traigo el haber máximo de 2001, lo pondero por el 88% del fallo Badaro, y a partir de ahí le aplico la fórmula de movilidad y lo traigo hasta hoy con las movilidades oficiales. Yo no cuestiono ninguna movilidad, simplemente aplico Badaro en aquel momento. ¿Qué pasa? Hoy tendríamos que tener entonces un tope de 651.000 pesos, es decir, que tenemos una diferencia de 256.000 pesos entre el tope actual y el que debería ser. Podemos hacer distintos escenarios. ¿Qué pasa si yo no solo impugno el Badaro de aquel, impugno todas las fórmulas? Todo esto que yo he dicho, lo voy impugnando. Decimos, en el empalme cuando arranca la ley del año 2009 está mal, porque no trae Badaro. En el 2018 está mal porque se come el empalme. En el 2020 tenemos los DNU y en el 2021 tenemos el empalme. ¿Qué hacemos con todo esto? Hoy tendríamos que tener un tope de 830.216 pesos, es decir, estamos hablando de una diferencia de 435.000 pesos. Bueno, ahí están viendo distintos escenarios. Estos escenarios litigiosos son los que uno arma las planillas en base a estos números y después los jueces normalmente te hacen lugar a estas cuestiones. Y esos son los orígenes de los litigios. Ahora, como ustedes estamos hablando de haberes máximos, están en estos topes, tienen que pensar en estos escenarios, tienen que pensar en estas cuestiones. Y remarco, no desentenderse gremialmente de lo que pasa con el resto de los jubilados porque nos impacta de manera indirecta. A esto es donde yo quería llegar.
Vamos a repasar un temita que yo me salteé, lo quería dejar para el final. Y acá tiene que ver también mucho los sindicatos. Vamos a un caso de un docente universitario. Acá tengo 4 profes. Ejemplo 1, 2, 3 y 4. 4 profes. Todos se jubilaron el mismo año, todos tenían el mismo cargo. Acá yo parto de un haber teórico idéntico, que está en azul, para que, un salario idéntico, para que sea fácil la comprensión. Pero la grilla que yo completé abajo son todos los índices oficiales que hubo en ese periodo bajo análisis. Veamos qué sucede. Todos estaban activos en mayo de 2015 y todos tenían el mismo sueldo bruto de 20.000 pesos. ¿Qué pasa? Estos 4 profes, todos tenían fecha de cumpleaños diferente. Entonces todos se fueron jubilando y presentando la renuncia condicionada en distintos meses. El primero presentó la renuncia condicionada en mayo, el segundo en junio, el tercero en agosto y el cuarto en septiembre. La renuncia condicionada implica que el trabajador presenta la renuncia, presenta el trámite y sigue trabajando hasta que sale la jubilación. Claro, en junio todos los docentes tuvieron un aumento. Paritaria salarial les decía que tenían tanto de aumento. Entonces, aquel sueldo que era de 20.000 pesos en mayo, en junio pasó a ser de 23.500. Luego tuvieron otro aumento en agosto de 25.800 y así. Pero como el haber jubilatorio se calcula a la fecha de la renuncia condicionada, nosotros nos encontramos con que el 82% al cese, ahí lo ven ahí abajo en negrita, el 82% al cese se calcula sobre valores distintos. Porque en el primer caso se calculó sobre los 20.000 pesos, pero en el ejemplo 2 se calculó sobre el sueldo de junio, que ya tenía un aumento. El 82% en un caso de 20.000, en el otro caso el 82% de 23.508, y en el otro caso es de 25.858. A estos beneficiarios a todos les pagan en enero 16 ya le pagan la jubilación, alta en febrero, dice ahí. Bueno, en febrero ya le pagan la jubilación. Entonces, todos iniciaron el trámite con 1, 2, 3 meses de diferencia, partiendo del mismo sueldo de activo para la misma fecha. Pero en enero o en febrero, cuando les pagan la jubilación, todos cobran distinto. Si después lo traemos un año después, con las distintas movilidades, como todos han recibido las mismas movilidades, esas variables se van ampliando. Entonces, septiembre, si nosotros traemos esa serie histórica hasta hoy, tenemos haberes totalmente diferentes. Por eso yo les decía, cuidado con compararse con el otro docente, porque depende de miles de variables, no solo de la historia laboral, sino de la fecha en que presentó la renuncia condicionada, la fecha que inició el trámite. Y estas son las inconsistencias del sistema, porque en teoría deberíamos partir de igual remuneración, igual tarea. En estos casos deberíamos partir de un mismo haber para todos los que tienen un sueldo, pero no. Entonces, acá nosotros vemos que tenemos, en el ejemplo 3, el mayor haber jubilatorio. En el ejemplo 4, ¿por qué no? Porque el alta de este docente se produce, perdón, la renuncia condicionada de este docente se produce en el ejemplo 4 en septiembre. Al pagar en septiembre no le pondera el rebound de septiembre para el alta inicial, lo que sí pondera en los otros 3 casos. Entonces tenemos que no ver solo la paritaria, sino cuándo impacta el rebound. El rebound. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Cuando un docente dice, yo me jubilo este año, bueno, hay un mejor momento para jubilarse dentro de cada año. ¿Qué significa ese mejor momento? Que puedo obtener una jubilación inicial mayor si yo sé en qué casillero tengo que presentar los papeles y la renuncia. Y doctor, ¿y cómo sé yo eso? Eso no tengo la bola de cristal, doctor. ¿Cómo se hace? Nosotros sabemos que tenemos movilidad en marzo, junio, septiembre y diciembre. Y nosotros ahora vamos a saber cuándo caen las paritarias salariales. Vamos a tener aumento tal y tales meses. Entonces, el mejor momento del año normalmente va a ser aquel que te permita acumular mayores aumentos previo a la aplicación de la movilidad correspondiente. Normalmente, los mejores meses entonces son julio y agosto, porque las cuotas fuertes de las paritarias salariales son en el mes previo, son en junio, abril, mayo, junio. Ok, este último par de años está muy distorsionado este cálculo por la inflación, que tenemos aumento todos los meses, retroactivos, revisiones, cláusulas gatillo, no gatillo, remunerativo, acumulativo, no bonificable. Estos últimos 2 o 3 años han sido un infierno. Pero esto es una coyuntura. La serie histórica habla de que las movilidades, vos ya sabes que antes eran 2 veces al año y ahora son 4 veces al año.
Las paritarias salariales, normalmente, tenés una cuota fuerte en marzo, tal vez otra en junio, y después sobre fin de año tenés 2 o 3 cuotitas chicas. Y eso es todo. ¿Estamos? Entonces nosotros, a ver, el docente siempre está corriendo atrás de los aumentos de los activos, o sea que no podemos hacer una secuencia lógica de decir yo siempre voy atrás de los aumentos, entonces no me voy a jubilar nunca, porque siempre voy a esperar mayores aumentos. Pero si yo sé que ya estoy cumpliendo la edad, o si yo digo, este año mi proyecto de vida es jubilarme este año, o mejor dicho, mi proyecto de vida es iniciar la jubilación este año, bueno, esperes a diciembre para decir cuál momento me convenía. Lo tenés que analizar en febrero, marzo, abril, cuando ya se sepa la paritaria. Porque eso te va a permitir después meter la renuncia condicional en el mejor mes para vos. No para ANSES, no para la universidad, no para la cátedra, no para el sindicato. Para vos que vos sos el que va a cobrar esta diferencia. Y esto lo podemos estudiar. Entonces yo, dentro del marco acotado de este año, digo, hoy me quiero jubilar, este año me jubilo. ¿Cuál es el mejor momento del año? Acá lo puedo detectar, sabiendo estas cuestiones. Entonces, normalmente, vamos a tener una pauta general que no es exacta, la que estudiamos, pero normalmente va a ser el mejor momento, como dije, julio, agosto, y ahora podría ser, si hay alguna cuota fuerte, noviembre, diciembre, pero esto puede ser coyuntural por la inflación. El otro momento bueno sería, tal vez, mayo, pero dependiendo si tenemos cuota fuerte en mayo o no. Este año va a ser la primera vez que tenemos 4 movilidades en RIPDUN. Y se da con esta distorsión de la pauta inflacionaria que impacta en lo salarial. Así que no está del todo clara si estos van a ser buenos meses. Pero en principio, julio, agosto serían de momento los mejores meses para iniciar la jubilación. Eso tengan claro. Igual hay que controlar. Yo creo que con esto, chicos, no me quiero extender más porque tengo más material, pero si yo sigo conversando, no vamos a dejar espacio suficiente para preguntas. Si les parece, cortamos ahora. Yo el material completo lo tienen, pero para que podamos preguntar tranquilos, no sé si les parece. Quieren que avancemos otra cosita más. Dale, Aníbal, ahí si querés ir leyendo en el chat algunas preguntas, si no yo te voy compartiendo las que fui Dale, anotando acá. moderame vos, porque me estoy quedando sin voz. Si leo Ah, todavía se me va a complicar. bueno, Impuesto a las ganancias, aprovecho para decirlo para todos los asistentes, la dije, el impuesto a las ganancias no deberían descontártelo, podés accionar contra la AFIP, pedir cautelar, y tenés que hacer un juicio y no pagas más ganancias, inclusive en estos retroactivos. Eso es un tema, pero es aparte. El problema tuyo tiene su origen en la sentencia. El juicio, cuando vos obtuviste la sentencia, normalmente empezó varios años antes. Al empezar a varios años antes, la sentencia y la demanda se formularon conforme a pautas viejas. Cuando nosotros vamos cambiando las normas, ocurren estos problemas. Los juicios, como vos lo planteaste, era lo mejor que podías hacer en aquel momento. Pero cuando llegan a hoy, tienen este problema. ¿Qué se debería hacer? La gente que está planteando los juicios nuevos hoy, atento a tu problemática, ¿qué es lo que hace? Pide que la movilidad sea automática, la de la ley 22929, que es la... claro. Y si hay diferencias, las vayas vos a llevar cada tanto informas vos al ANSES, porque es cierto que ANSES no tiene esa información, pero solo las diferencias. Vos deberías tener una movilidad automática y cada tanto si vos querés hacer estos trámites. Porque ¿qué ocurre? Vos todavía sos joven, estás bien, pero tenemos gente muy mayor que ya no tiene quien lo ayude, que no puede hacer estos trámites y se le congela la jubilación ya de por vida. Imagínate gente asilada, gente que está en una residencia, gente que tiene algún problema de movilidad. Claro. Nunca más hace el trámite si no tiene gente que lo haga. Entonces, en estos casos, ¿qué solución tenés? Tenés que hacer un nuevo litigio para pedir algún tipo de medida cautelar o autosatisfactiva que te dé algo de movilidad automática. Y no deberías esperar a más adelante. ¿Por qué? Porque cuando sabes que los juicios duran, vos tenés que tener resultado ahora, lo antes posible, antes que lo necesites, porque vos ahora podés hacer el trámite. Y por varios años más, si Dios quiere, pero cuando te seas muy mayor, ya tenés que tener resuelto este problema. Porque esto se va a agravar con el tiempo. Bien. En relación ¿Alguna a, otra pregunta? en relación a esto de los juicios, ahí un profe, Juan Carlos Forquera, preguntaba, quienes hemos adherido al juicio declarativo para el trámite de inicio de jubilación, ¿cómo procedemos? Bien. Primero, los que están por hacer este juicio ahora, los que lo hicieron antes, empezaron este camino antes del 2009, les dejo la tranquilidad que era la mejor opción que podían hacer en ese momento. Los que lo iniciaron entre el 2009 y el 2015 era dudoso. Y los que lo están iniciando después del 2015,
Cuidado. ¿Ustedes se metieron en un grupo que les analizó el caso particular o solo les hizo la declarativa porque hay declarativas? Porque es lo que hablamos nosotros. ¿Ustedes están seguros que tu caso concreto te convenía jubilarte como investigador con juicio? ¿O te conviene directamente no litigar más y hacer la jubilación como docente universitario? Ya vimos hoy que no tiene sentido si te vas a quedar congelado como Federico o si te vas como investigador sin hacer juicio y tener una movilidad inferior. ¿Hiciste ese análisis? A ver, no te lo hago la pregunta a vos que me hiciste la consulta, sino lo hago en general. Hoy, No, no se metan en esos grupos generales que juntemos y vamos a hacer el juicio. Si no te analizaron caso por caso, que a vos te conviene o no te conviene, cuánto vas a ganar o no, cuidado. Porque hay muchos de estos estudios grandes que trabajan a escala industrial. Es cierto, tienen el derecho, y vos no tenés que quejarte, porque acá tenés un decreto que es inconstitucional. Vos ganás el juicio y te dan la sentencia muy bonita. ¿Cuánto vas a ganar? Ese te va a complicar. ¿Lo hiciste ese análisis? No, no lo están haciendo estos estudios grandes. Estos trabajos se hacen de manera artesanal para que salgan bien. Es caso por caso y hay que sentarse número por número. Lo que está sucediendo hoy es esto. Vienen grandes estudios, llevan 10, 15, 20 docentes de una dependencia. Se ponen todos de acuerdo, ponen un anticipo y les sale la sentencia. Muy bonito. Pero no hicieron un análisis si realmente en cada caso de esos docentes era la mejor opción. En algunos casos sí, cuidado, y en algunos casos no. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bien, en relación al mismo tema, Patricia Maldonado preguntaba dónde se presentan los reclamos por la aplicación del tope, es decir, con... Bien, está buena la pregunta, porque eso me permite hablar de una cuestión que no hemos tocado hoy. Todos estos reclamos requieren una instancia administrativa. Vos haces un reclamo en ANSES, ANSES te va a decir que no, y recién con el no de ANSES se habilita la instancia judicial. Estos casos no se resuelven administrativamente. ¿Por qué? Porque ANSES aplica la ley vigente, la ley no es la justicia. La justicia es la que interpreta la norma, los organismos administrativos aplican la que está vigente tal como la entiende el organismo, correctamente. Entonces, ellos aplican el tope y entonces para ellos el tope es legal. Ahora, vos tenés que ir a plantear que ese tope es inconstitucional. Cuidado, el tope en sí mismo no es inconstitucional, porque está anclado en los principios de solidaridad que vimos antes. El tope en sí mismo no es inconstitucional. ¿Qué es lo que es inconstitucional? El quantum, la cuantía, el valor de ese tope. El monto del tope hoy está infravalorado y por lo tanto vos haces mayores aportes. Entonces lo que se plantea justamente es eso, que calculen o recalculen bien el tope para que vos o dejes de pagar porque quedás debajo del umbral, o que pagues menos porque te alcanza, o porque el umbral se sube, entonces tenemos menor exceso. ¿Se entendió? Entonces tenés que hacer un reclamo sí o sí en ANSES, ya con turno para reajuste, tiene que ser un reajuste legal, fundado, no lo podés hacer vos sola, tiene que ser sí o sí con abogado, para que después inicies la demanda judicial. De eso se trata, la remoción del tope va por ese camino. No es lo mismo el tema del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, como ya tenemos sentencia de corte, interpretación pacífica, vos no tenés que hacer un reclamo administrativo, podés ir directamente al juez federal por una medida cautelar, sin hacer reclamo previo.